Bienvenido gente a esta clase de JavaScript donde vamos a ver la manipulación del DOM. Y esto es súper importante porque vamos a aprender cómo darle vida a una página web. Vamos a aprender cómo manipularla, hacer que a base de ciertas acciones que puede hacer un usuario sucedan otras cosas. Y esto es muy importante porque nos va a permitir entender cómo funcionan otras tecnologías como React. Entonces, amigos, sin más, empezamos. Y bien, entonces, ¿qué es el DOM? El DOM, el DOM, la definición exacta sería Document Object Model, es la representación en memoria en HTML. Es como si, por ejemplo, tuviéramos el HTML y lo guardamos en una variable. Y ahí tenemos la representación de HTML para manipularlo. Luego nos permite con JavaScript leer y modificar una página mientras está abierta en el navegador. Podríamos pensarlo como una maqueta viva del sitio. Y miren, acá tenemos unos gráficos. Acá tengo unos gráficos, por ejemplo, sería como este árbol, el DOM. Sería que vamos a guardar en un objeto todo el HTML, el body, el title, el título, es como también de forma jerárquica, miren, como acá. Acá tenemos otro gráfico. ¿Ven? Va a ser una representación del HTML, el document, el DOM, va a tener anidado el HTML, el body, todos los elementos así, de forma jerárquica, como si fuera un árbol. Entonces, vamos a verlo mejor ahora en la práctica. Tenemos esta página y vamos a organizar mejor esto por acá. Y bueno, esta página, esto es el HTML. Esto es el HTML. Entonces, el DOM, nosotros al inspeccionar la página podemos acceder así. Este es el objeto que representa todo el HTML, ¿ven? Acá tenemos el HTML, head, la etiqueta body. O sea, tenemos anidado toda la información del HTML. Miren, también podemos verlo así, a esto, console dir, document, y ahí podemos ver mejor la información que tiene. Vean, tenemos la URL, tenemos un montón de cosas. Los hijos, ¿ven? Acá tenemos el HTML, dentro del HTML, la información del HTML como tal. Por ejemplo, tenemos acá los hijos, que es la etiqueta head, body, podemos ver las clases que tiene la etiqueta body, o sea, tenemos literal representado todo el HTML y con esto podemos entrar ahí y manipularlo, cambiar las cosas de la página. ¿Y cómo funciona todo esto? Entonces, nosotros cuando entramos a una URL, nosotros vamos a un servidor a pedir el HTML. Entonces lo obtenemos desde acá y antes que se renderice todo esto, nosotros creamos una representación del HTML. Nosotros creamos ahí el DOM, este objeto donde va a ser una representación de todo esto y luego se va a renderizar toda esta página. ¿Ven? También otro tema importante es que existe el window, el objeto window, que podemos tenerlo conceptualmente como que el objeto window es esta ventana. Toda esta ventana, todo el navegador es el objeto window. Que ahí vamos a tener acceso a otras cosas que no tenemos en el DOM. Podemos tener acceso a la cámara, al micrófono, a un montón de cosas. Y el DOM está dentro del objeto window. Eso es algo muy importante. Entonces el DOM es básicamente una web API, una API que nos brinda el navegador. Es súper interesante. Entonces ahora, dicho eso, vamos a seguir. Entonces vamos a mover esto por acá. Así lo veo mejor. Y bueno, ¿cómo entonces seleccionamos los elementos del DOM? ¿Cómo nosotros podemos seleccionar un título o lo que sea? Este objeto del document nos brinda un método llamado getElementById, que nos permite eso, básicamente, obtener un elemento a través del ID. Le pasamos acá el ID y lo obtenemos y lo guardamos en una constante. Luego tenemos otros métodos como querySelector y le pasamos la etiqueta o querySelectorAll para seleccionar todos los elementos. Digo, etiqueta no, le pasamos un selector, por ejemplo acá le estamos pasando una clase, podemos pasar una ID, cosas así. Bueno, también le podemos pasar una etiqueta. Entonces acá nos va a obtener en un arreglo todos los elementos
de que hagan match con esto, que matchen. Miren, si nos vamos nosotros acá al código, tenemos por ejemplo, a ver, antes de entender eso, nosotros tenemos que saber cómo nosotros le incrustamos JavaScript al HTML. ¿Cómo lo hacemos eso? Nosotros, acá tenemos el HTML de la página que acabamos de ver, con esta etiqueta script. Esta etiqueta script es la que va a incrustar el JavaScript. Acá colocamos CRC y la dirección de donde tenemos el archivo de JavaScript. También acá adentro podemos colocar también código JavaScript dentro del script. Entonces, esta es la manera en la que nosotros vamos a colocarle el JavaScript a la página. Entonces, si nos vamos acá, el archivo de JavaScript. Bueno, ¿cómo seleccionamos elemento? Como acabamos de ver, getElementById by ID título, y acá vamos a obtener el elemento que tiene este ID. ¿Ven? Este elemento, que es un H1, tiene este ID, nosotros lo obtenemos así. Bueno, acá, query selector all, vamos a buscar todos los elementos que tengan la clase de ítem. ¿Ven? Estos dos los guardamos acá, que estos son básicamente estos dos elementos. Entonces, ahora avanzamos a esto. Modificar el contenido y estilos. Ahora que ya sabemos cómo seleccionarlo, ¿cómo podemos modificar estos elementos? Por ejemplo, acá tenemos un elemento y dentro podemos acceder a unas propiedades como text content, para cambiar el texto, style, para agregarle los estilos, class list, add, para agregarle una clase. Entonces, así nos permite modificar esto. Entonces, por ejemplo, acá tenemos cambiar el texto del título. Entonces, si hacemos así, acá accedemos al título, que es básicamente esto, lista de tareas, y vamos a cambiarle por esto, mi nueva lista. Si lo guardamos, ¿ven? Se modifica. Manipulamos ahí el DOM. ¿Qué otra cosa? Ejemplo, cambia el texto del título y uno de los ítems. Entonces podemos hacer acá ítems, posición 0, text content no ítem. ¿Por qué posición 0? Porque acá guardamos, esto es un arreglo de todos los elementos. Si hacemos un console de esto nos va a dar que un arreglo. Vamos a ir a la primera posición y le cambiamos el texto, nuevo ítem. Miren, ¿ven? Nuevo ítem. Ahora, vamos a comentar esto. Y bueno, acá modificar contenido y estilos, así accedemos dentro del título, nosotros accedemos a esta propiedad de style. Cada elemento tiene muchas propiedades, pero el título, esta etiqueta H1, contiene style, bueno, también todas, y dentro le vamos a agregar esta propiedad color y le colocamos blue. Miren, si hacemos esto, ahí se cambió a azul. Luego, bueno, vamos a agregar una clase al primer ítem. Si hacemos esto, ven, ahí, de esta forma accedemos al primer elemento de los ítems y le vamos a agregar una clase de esta manera, classlist.add. Miren, y acá nos dice todo si pasamos el cursor. Esto es una propiedad del atributo clase del elemento. Y acá le agrega, bueno, esto le agrega básicamente una clase a este elemento, activo le agregamos. Que esta clase activo en el CSS tiene estos estilos, un color rojo y lo agrega un poco más ancho. Entonces, si vamos acá, vemos que ese primer elemento se hizo rojo. Bien, bien, bien. Ahora vamos a ver cómo creamos y eliminamos elementos. De vuelta, este document tiene muchísimas propiedades que nos van a permitir modificar el DOM a gusto. Por ejemplo, tenemos este create element donde creamos un elemento y luego de esta forma con append child nosotros anexamos un elemento. Miren, acá tenemos un ejemplo donde creamos el elemento li, o sea, un ítem, puede ser un título o lo que sea, pero creamos ese elemento, lo guardamos acá en nuevo y le agregamos un texto y luego vamos a la lista, a otro elemento, que es la lista, por ejemplo, la UL, y append child, y ahí le agregamos este elemento dentro de este elemento de lista, ¿ven? Y bueno, con punto remove lo eliminamos.
ahora lo vamos a ver. Pero antes de ver cómo crear elemento y esto, para crear, primero tenemos que saber cómo interactuamos con esto para que se haga clic y se agregue ese elemento. Para eso tenemos que entender ahora los eventos. Existen los eventos en lo que es en una página web, en un HTML. Esto es muy importante porque básicamente suceden cosas en una página. Un usuario puede hacer clic en un botón, puede pasar el cursor por algún lado y eso es un evento, que suceda algo. Entonces nosotros tenemos que escuchar a esos eventos, por ejemplo, que un usuario haga clic a un botón, tenemos que escuchar eso para que luego nosotros ejecutemos cierta acción. Por eso, para esto existen los Add Event Listen, que son escuchadores de evento. Por ejemplo, acá tenemos que cuando se hace clic a un botón, se ejecute este código, una alerta. Y bueno, también otra cosa que tenemos que tener en cuenta es que los eventos tienen tres estados, los eventos. Miren, vamos a ir acá para entenderlo. Vamos a ver esto. Si nosotros hacemos clic a un botón, vamos a entender las tres etapas de un evento. Cuando hacemos clic en un botón, primero ese evento de clic y va a empezar la primera etapa. Cuando hacemos clic en Windows, o sea, cuando hacemos clic en el botón, el evento, ese clic va a ingresar primero por el Windows, o sea, Windows se va a enterar de ese evento, luego document, HTML, body, main, section va a ir desde el padre hasta abajo. Y esa es la primera fase que es el de capturar, capturing se le dice. Luego tenemos la segunda fase que es cuando el evento llegó acá, el clic. Ahí se le dice target o objetivo, cuando ya el botón reconoce este clic, este evento. Y luego está la otra fase que es el bubbling, algo así como de burbuja, de burbujear. Porque luego cuando ya se escuchó el evento acá, ese evento va a subir por arriba entre los padres a observar de que ya se hizo clic. Entonces tenemos esas tres etapas. En los ejercicios hay ejercicios donde van a entender más cómo funciona esto y llevarlo a la práctica siempre hace entender más las cosas. Entonces, dicho eso, estamos acá. Bien, entonces, vamos a hacer eso, vamos a hacer un evento. También vamos a ver de prevenir comportamientos por defecto con Prevent Default, que hay veces que hay elementos que hacen cosas eh, por defecto. Vamos a ver cómo evitarlo. Bueno, la propagación de eventos, event bubbling, ya lo hemos visto. Ahora vamos a ver también más en detalle. Entonces, nos vamos. Bueno, acá vamos a seguir con el código. Vamos a crear y eliminar elementos. Entonces, de esta manera nosotros obtenemos la lista, o sea, vamos a introducir un elemento acá, con estas dos cosas que hemos aprendido, a crear elementos y a escuchar eventos. Entonces vamos a hacer que al hacer clic acá se agregue este elemento. Entonces, acá obtenemos getElementById lista tareas, que esta es el listado de acá, de estas tareas. Miren, si nos vamos acá, no, acá no. Si nos vamos acá, podemos observar este listado. Esto lo vamos a comentar. Acá tenemos listado y vamos a agregar elementos acá. Esto lo vamos a comentar. Y bien, entonces, bueno, acá tenemos el listado de tareas, acá tenemos el input de la tarea, que este es el ID de ese input, donde el usuario va a agregar acá el texto. Entonces, lo obtenemos acá, con input tarea, y luego obtenemos por ID el botón de agregar, que es este. Entonces acá, bueno, la tarea va a ser agregar un evento para crear una nueva etiqueta LI con el texto del input y luego vaciar el input. Bueno, usamos este createElement y el appendChild. Entonces lo primero que tenemos que hacer es escuchar que cuando se haga clic acá suceda toda esta magia, agregar tarea. Entonces acá tenemos el botón y tenemos que agregarle un evento, o sea, un escuchador del evento. ¿Y cómo lo hacemos? De esta manera. Tenemos el botón y dentro del botón tenemos este método de addEventListener, que es el escuchador de eventos. Le estamos haciendo básicamente, estamos escuchando el evento
clic que se hace en este botón. De esta manera lo hacemos. Cuando se hace clic, se va a ejecutar esta función, este código. ¿Ven? Esta es la manera de manejar eventos. Hacemos clic y acá vamos a obtener bien del input tarea, del campo input, vamos a tener el valor, que es lo que ingresa el usuario. Y acá con trim creo que eliminaba los espacios de más. Entonces, es básicamente eso. Tenemos acá un string, el texto que ingresó el usuario, y luego acá comprobamos de que si no está vacío, vamos a agregar esa tarea a este listado. Entonces tenemos que también hacerlo con JavaScript. Esto, esto no, lo veremos después. Y bueno, una vez que agregamos la tarea, vaciamos el valor del input. Entonces, esta función que la tenemos acá, agregar tarea. Esta función que hace, va a recibir entonces el texto, ese string, y va a crear el elemento, el LI, ese ítem, va a ser la nueva tarea, lo guardamos acá, y a ese elemento le agregamos el texto que introdujo el usuario, y luego con append_child lo guardamos en este listado de tareas, ¿ven? Acá. Entonces acá lo guardamos y luego vaciamos. Bueno, entonces vamos a ver esto. Vamos a ver que funcione. Entonces acá tenemos este input y, por ejemplo, colocamos una tarea, caminar, luego hacemos clic acá y ahí se agrega. ¿Ven? Genial, genial. Ahí se agrega la tarea. Ahora, bueno, vamos a manejar eventos, delegación de eventos, que es el public, para que al hacer clic en un LI se elimine. Bueno, pista event_target.name. Ok, bueno, entonces acá tenemos mouse over, no, es cuando hacer clic es aquí adentro, acá, cuando hacemos clic. Bien, tenemos que hacer que cuando hacemos clic en este elemento se elimine. ¿Cómo lo hacemos? Bueno, seleccionamos a la lista de tareas, a esta lista de tareas, que, ¿dónde lo tenemos? Acá, lista de tareas. ¿Ven? Nosotros vamos a agregar acá los LI. Entonces acá vamos a escuchar un evento cuando se hace clic. Y esto es el bubbling, esa fase donde se sube para arriba el evento, porque hacemos clic en un LI, pero luego lo va a escuchar el padre por este efecto del bubble, de propagación, no me sale, propagación de eventos. Entonces, hacemos acá en la lista de tareas, hacemos que cuando se hace clic y vamos a decir, vamos a colocar un if. Bueno, aquí dentro en esta función recibimos por parámetro el evento, event, información del evento que se disparó. Entonces, acá decimos target, el evento, el lugar donde se disparó, el tag name, o sea, en la nombre etiqueta, que sea un LI, y luego dentro tenemos que lo vamos a eliminar. ¿Ven? Este es el elemento, vamos a hacer un remove de ese elemento. Esto lo guardamos para verlo después. Entonces, si recargamos esto, acá tenemos caminar, le damos a clic, se agrega, si le hacemos clic, se elimina. ¿Ven? Este se elimina, genial. Bueno, ahora vamos a ver esto de previene el comportamiento del link de ir a Google. ¿Por qué? Porque acá tenemos un botón que esto, si le damos clic, nos lleva a Google. Entonces vamos a ver cómo prevenir ese comportamiento. Entonces acá tenemos, vamos a obtener el botón, o sea, a través de su ID. Miren, si vamos y vemos su ID, este tiene el ID, este es una etiqueta A, y por defecto las etiquetas A lo que hacen que cuando hacemos clic, lo acabamos de ver, nos lleva a la página. Entonces vamos a prevenir eso. ¿Ven? Como les había dicho que hay elementos que tienen comportamientos por defecto. Entonces, ¿cómo lo evitamos a eso? Porque nos va a aparecer muchos errores con eso. Así, con prevent default. Y acá lo que estamos haciendo es que estamos preveniendo eso y vamos a lanzar una alerta de esto. Navegación bloqueada. Tuki, navegación bloqueada. ¿Ven? Genial. Ahora vamos a ver. Antes de avanzar con esto, vamos a este evento de cuando hacemos clic acá, cambiar fondo, que se cambie el color de la página. Vamos a hacer eso. A ver si lo tenemos acá. No, no lo tenemos acá. Bueno, vamos a hacerlo.
Entonces acá vamos a hacer cambiar fondo de página. Entonces tenemos que obtener este botón, cambiar fondo. Vamos a hacer cons botón background, lo vamos a guardar acá. Vamos a hacer document.getElement. Vamos a tener a ese botón. Primero tenemos que tener el botón, luego detectar que se disparó. A ver, creo que tiene esto. A ver si la IA no se equivoca. Exacto. Es el botón, tiene ese ID. Entonces, vamos, ya tenemos el botón. Ahora tenemos que agregar un escuchador del evento cuando se hizo clic. Ahí lo tenemos. Cuando se haga clic, vamos a acceder al body y vamos a cambiar el background a red. Miren. Hacemos clic acá, pum, magia. ¿Ven? Cómo nosotros podemos manipular lo que es la página y hacer que sucedan cosas. Esto es la base de todo desarrollo web. Por eso es súper importante esto. Entonces, esto lo comentamos, así no molesta. Genial. Ahora vamos a ver el consumo de APIs para contenido dinámico. Y acá es donde pasamos de HTML estático a aplicaciones vivas. O sea, me refiero que ahora vamos a ver cómo consumir información de otras APIs, de otros backend. Por ejemplo, ir a un lugar, a un backend y obtener datos de una base de datos o de cualquier API que nos proporcione datos, cómo enviar datos. Entonces, ¿cómo hacemos eso con fetch y promesas? Vamos a ver cómo insertar datos obtenidos de estas APIs en el DOM. Muy importante. Entonces, vamos a ver acá cómo tenemos esto. Bien, consumo de API. Bueno, primero vamos a hacer que al hacer clic acá, usuarios desde la API, cargar usuarios, hagamos una petición a un backend, a una API, y vamos a obtener esos datos y los vamos a mostrar en pantalla. Entonces, acá obtenemos ese botón de cargar usuarios, luego tenemos la lista de usuarios, que esto es un listado que está por acá. A ver, ahí está, este listado, un URL que está vacío. Ahí vamos a estar introduciendo todos los usuarios que vayamos encontrando, o sea que nos dé este backend, esta API. Entonces, al hacer clic en botón cargar usuarios, usar fetch para obtener usuarios y mostrarlos como LI en lista usuarios. Entonces, este es la API o el backend, digamos. Entonces, agregamos un add event listen a este botón. Vamos a escuchar que cuando se haga clic se dispare esta función, o sea, se ejecute esta función asíncrona, porque vamos a hacer una petición. Entonces, bien, acá tenemos un cargando usuarios. Y luego, y luego, acá tenemos este timeout. Bueno, está simulando un tiempo, pero básicamente acá vamos a borrar esto para no complicarlo. Ahí está. Entonces, esto también lo vamos a sacar. Vamos a eliminarlo todo esto. No vamos a mostrarlo a Adin. Entonces, esto lo que va a hacer, va a hacer un fetch, va a hacer un método get a esta API. Le colocamos la wait para esperar, obtenemos la respuesta, luego hacemos .json, que esto es para parsear, para convertir ese dato en JSON, una forma para que lo manipulemos bien con JavaScript, pues si no, no se puede. Esto nos va a obtener un arreglo de los usuarios, hacemos un for each, y luego acá obtenemos el usuario. Bien, y primero por cada uno vamos a crear un elemento LI, a ese elemento le vamos a agregar el texto que es el nombre del usuario, y luego vamos a ir a la lista del usuario y vamos a agregar ese elemento. Vean la magia. Tuki. ¿Ven? Esto fue al backend. Miren, lo vemos mejor acá. Ahí. Ven, acá vamos a application. No, a network, que son. Y acá podemos ver la petición. Miren. Acá hacemos cargar usuario y acá nos dice que hemos hecho una búsqueda al backend. Miren, acá tenemos la respuesta de lo que nos trajo. Acá en los headers que hicimos un get. ¿Ven? Y acá tenemos estos datos. Genial. Ahora vamos a ver
otro tema importante, guardar datos en el local storage. Esto es algo muy importante porque vamos a aprender cómo guardar datos de manera persistente, o sea, cómo vamos a persistir datos si el usuario refresca la página o hace ese tipo de cosas. Entonces, nosotros utilizamos localStorage.setItem para guardar valor ahí. Y esto, como acabo de decir, es útil para persistir cambios entre recargas. Miren, si nos vamos acá a Application, acá podemos ver este lugar que es como una base de datos del navegador donde podemos guardar datos porque miren, estas tareas, si nosotros hacemos así, caminar, modificamos el HTML, pero si recargamos, el HTML vuelve a cero. No guardamos esos datos en ningún lugar para que persistan. ¿Cómo lo persistimos esos datos? Lo hacemos acá dentro del local storage. Tenemos este lugar de clave valor, key value, y acá vamos a guardar esos datos. ¿Ven? Tenemos local storage, session storage, que es también una forma de guardar datos a través de la sesión. Puede ser ahí almacenar datos que duren, no sé, 5 minutos, algo así. Las cookies también es otro para almacenar datos. Ahí deberían investigar la diferencia de estos tres. Está muy bueno saber esas cosas. De vuelta también en los ejercicios también van a aprender sobre esto. Entonces vamos a aprender cómo guardar esos datos y que persistan. Entonces básicamente es así. Entonces vamos a guardar la lista de tareas en local storage cuando se agregue o se elimine una. O sea, cuando nosotros agreguemos acá una tarea, ahí se tiene que incrustar acá. Lo tenemos que guardar en esta base de datos local storage. ¿Cómo lo hacemos? Lo hacemos, bueno, tenemos que ir a este evento cuando se hace guardar. Entonces nos vamos a ese botón guardar. A ver, acá lo hemos creado antes, guardar tareas. ¿Ven? Cuando nosotros se hace clic en el botón de guardar tareas, se guarda, o sea, se agrega al HTML, le damos a guardar. Ejecutamos esta función, que esta función, miren lo que hace, esta función se va a encargar de guardar las cosas en local storage. Va a obtener del listado todos los elementos, acá lo obtenemos y esto va a ser un arreglo de todo este listado, y luego vamos a hacer un map para obtener el texto de cada elemento. Entonces esto va a ser un arreglo de solamente el texto de esto. Básicamente es eso. Va a ser un arreglo de string, de las tareas. Entonces, ¿cómo modificamos local storage? De esta manera. Utilizamos local storage.setItem. Local storage, así accedemos a esa base de datos. SetItem para agregar un valor. Agregamos esta llave tareas y de esta llave tareas vamos a agregar este arreglo. Lo convertimos a string porque acá solamente guardamos string. Entonces lo hacemos JSON stringify para convertirlo a string, a este arreglo. Y miren lo que pasa. Guardamos esto. Bien, esto se va a ejecutar cuando se guarda una tarea. Entonces nosotros recargamos, hacemos caminar, agregar tarea y miren, ¿ven? Ahí se agregó, acá lo tenemos guardado. Ahora, cuando recarguemos la página, tenemos que buscar esos datos. ¿Cómo lo hacemos? Lo hacemos así. Nosotros acá creamos una función. Al cargar la página, leer local storage y mostrar esas tareas previas. Entonces tenemos la función cargar tareas guardadas, que esto, así de esta manera, obtenemos los datos del local storage con getItem y decimos que vamos a obtener las tareas, que es esta llave. Y ahí obtenemos los datos. Si no, bueno, acá tenemos un string vacío. Y ahí son parse, esto es para convertir este string a JSON, a un arreglo en este caso. Y acá lo obtenemos ese arreglo. Y por todos esos elementos, o sea, esos strings de las tareas, vamos a hacer un for each y vamos a hacer por cada string, por cada tarea, vamos a agregar la tarea, que esta es, a ver, es acá. Esto lo que va a hacer, va a crear el elemento, va a agregar el texto y lo va a agregar a la lista. Bien, entonces esa función de cargar tareas, que se encarga de cargar tareas, la ejecutamos acá mismo. ¿Por qué? Porque cuando nosotros pintemos este HTML, ahí se va a ejecutar todo este código de JavaScript de una y se va a ejecutar esto y va a cargar esas tareas guardadas. Miren, nosotros recargamos acá. ¿Ven? Y ya se está recargando, ya va y se guarda esto.
Si agregamos otro, comprar comida. Ahí está. ¿Ven? Entonces, genial, amigos. Entonces, como conclusión, vimos lo que es el DOM, que es como el HTML vivo, que JavaScript puede leer, modificar, crear y eliminar elementos, que los eventos permiten interactividad real, o sea, permiten que a base de X cosas suceda otras cosas, y eso nos va a permitir crear aplicaciones muy locas. Con pocas líneas, tu página pasa a ser de estática a dinámica. Así que amigos, eso ha sido todo de esta clase. Espero que les haya gustado. Vamos a hacer zoom para el cierre. Ahí va. Bueno amigos, eso ha sido todo muy importante esta clase porque nos va a permitir entender cómo funciona una página, literal, así todas las páginas funcionan y luego vamos a poder aprender otras tecnologías muy necesarias como React, podemos aprender otras también, frameworks de frontend, Angular y todo eso. Entonces es muy importante entender esto primero. Así que sin más gente, let's go.